Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hasta aquí nos vamos a quedar. Bueno, hermanos, aquí quiero enfatizar la palabra de Dios en este punto, porque dice que Samuel era un niño, y Samuel vivía, ¿dónde dice que vivía? En el templo, en la casa de Dios. Ahí dormía, ahí vivía, ahí pasaba todo el tiempo, dentro de la casa de Dios. También dice que en aquellos días la palabra de Dios era escasa. En el contexto bíblico de este capítulo habla de que era escasa. Jehová Dios no se manifestaba porque había mucho pecado, mucha desobediencia, mismo por los hijos de Elí, del sacerdote Elí. Bueno, pero quiero remarcar mucho donde el Señor, donde Jehová Dios hace el llamado a Samuel. Aquí podemos ver que le habla reiteradas veces, no le dice una sola vez, no le habla una sola vez. Samuel no sabía interpretar la voz de Dios, o sea, escuchaba la voz de Dios, pero él no sabía que era Dios. Él siempre creía que era el sacerdote Elí el que lo llamaba. Pues el sacerdote Elí en este pasaje bíblico menciona que ya era un sacerdote de grande edad y no veía, había perdido la vista. Entonces Samuel siempre se enfocaba en que era Elí el que le llamaba, y contestaba, corría hacia él, hacia donde él estaba, y se ponía a sus órdenes: heme aquí, ¿para que me llamas? Pero nunca pensaba en que era Dios. Y como se dice aquí en la Biblia, yo entiendo que era una voz audible la que Samuel escuchaba. O sea, no era a su mente, sino que era una voz audible, como nosotras ahorita, ¿no? Que yo les hablo y ustedes me escuchan. O sea, hasta ese punto era el llamado de Dios a Samuel, y en esos tiempos y aún ahora, nuestro Dios se manifiesta de esa manera. Nos puede hablar así, con voz audible. Hay muchas personas en Cristo Dios que tienen ese privilegio de escuchar la voz audible de Dios. Algunos no así, a otros lo hemos escuchado a través de nuestra mente. Otros nos ha hablado a través de una visión. Luego decimos: y estaba con los ojos cerrados y vi como una pantalla donde Dios me hacía ver, donde Dios me reflejaba
algo que el Señor nos quiera decir, que quiera hablar en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, en este caso el himno a Samuel le hablaba de manera audible. Pero ¿qué pasaba? Yo quiero contextualizar esta palabra al tiempo de hoy y a la vida de nosotros, porque nosotros también estamos dentro del templo de Dios. No dormimos aquí, pero sí nos reunimos aquí, ¿verdad? Estamos dentro del templo de Dios, pero no hemos escuchado la voz de Dios. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Estamos haciendo caso a veces más a las voces que escuchamos que vienen de otro lugar, de otra persona, de personas físicas igual que nosotros. Pero muchas veces la voz de Dios no. ¿Y cómo nos puede hablar Dios? Nos puede hablar también a través de la palabra, a través de la lectura bíblica. Es una forma también en que el Señor nos habla a nuestra vida. Y también, ¿por qué no?, a través de una prédica. Y el Señor, a veces que tenemos escuchamos un mensaje y luego decimos, este mensaje era para mí. Es como que si Dios lo hubiera preparado para mí. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones, Dios conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros y usa siervos, usa personas. Dios puede usar hasta una persona que no esté aquí en la iglesia, pero que al Señor le place usarla para llevarte a ti o para llevarte a ti un mensaje. Entonces, hay que estar en el modo de Samuel, atentos a escuchar la voz de Dios, pero a reconocerla, hermanos, saber que es Dios el que nos está hablando. Y lo más hermoso de esto, hermanos, es tener el corazón dispuesto. Cuando dice Eli, heme aquí, tu siervo oye. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, la disposición de nuestro corazón. Una vez que escuchamos su voz, poder decir, heme aquí, Señor, tu siervo oye, tu hija oye, tu sierva oye o tu hijo oye. Pero con el corazón dispuesto, no nada más con nuestros labios, porque si lo decimos con nuestros labios no va a ocurrir nada, no va a suceder nada, porque lo que Dios busca en nuestra persona es el corazón dispuesto. Siempre hemos escuchado que nos dicen que Dios es educado, que el Espíritu Santo es un caballero, que nunca entra a un lugar donde no se le permite, donde no se le invita, donde no se le pide, donde no se le abre la puerta. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Esta es la palabra de Dios que yo quiero compartir con ustedes, que el Señor puso en mi corazón. Y a continuación voy a dar un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida en el encuentro espiritual donde fuimos la semana pasada. No fui la única, ustedes saben que varias mujeres de aquí de la congregación fuimos, y la verdad es que nadie de las que fuimos salimos igual, nadie de las que fuimos puede decir yo no recibí nada, porque realmente el Señor estuvo de oferta, realmente Dios estuvo regalado en ese lugar, y que no agarró algo porque no haya querido, precisamente por la disposición del corazón, por la disposición que cada uno llevaba. Pero aún así, yo puedo decir y estoy segura que quienes llevaban su corazón cerrado, quienes llevaban la duda de qué iba a pasar ahí, el Señor cambió sus expectativas, porque realmente pudimos ver cosas maravillosas en ese lugar. Bueno, hermanos, yo quiero compartir con ustedes algo para mí maravilloso, porque yo decía en mi corazón que en mí ya no existía amargura, que no existía culpa y que no había rencor. Yo quizá nunca les he abierto mi corazón a contarles esto, pero ahora lo voy a hacer. Yo crecí en un matrimonio disfuncional, solamente con mi madre. Yo no tuve papá. La formación que recibí fue por parte de mi mamá.
me gana el sentimiento de verdad porque no es fácil, hermanos, tener una vida así. Mi papá no solo me rechazó, nos abandonó y nunca estuvo presente, un padre ausente, digamos que en presencia emocionalmente y económicamente. Nunca se hizo presente. Pero Dios es tan bueno que pone su mirada en nosotros, dice su palabra, que aun cuando estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos miró, Él ya nos predestinó para algo. Entonces, Él ya había puesto su mirada en mí, Él sabía que era necesario que yo tuviera esa infancia, porque si no hubiera sido así, quizás hoy, de mi edad adulta o mi vida adulta, yo hubiera sido diferente, quizás me hubiera perdido, porque muchas veces el tenerlo todo en nuestra casa nos daña. Yo le doy la gloria a Dios y le agradezco por la infancia que tuve, aunque no fue fácil, pero sé que fue con un propósito. Bueno, cuando Él nos abandona, yo en la casa miré muchas cosas de niña. Miré rencor, miré amargura, odio, resentimiento, por la misma escasez, por los mismos problemas, la gente torna a amargarse, abrirle la puerta de su corazón a la amargura, al odio. Y yo escuchaba que Él era un mal hombre, yo escuchaba que Él era malo, incluso veía cuando le pegaba a mi mamá, y yo me fui forjando en mi mente esa imagen de que Él era malo. Lo empecé a odiar, empecé a guardar muchas cosas malas dentro de mí, incluso yo solté palabras contra Él, palabras que de verdad yo me he arrepentido delante de Dios por haberle echado una maldición a mi propio padre, por haberle dicho cosas tan malas, porque yo sé, ahora entiendo que no me correspondía, que no era mi papel, que no era ni siquiera que yo tenía que abrir mi boca en contra de Él. ¿Por qué? Porque era mi padre, porque fue mi padre, y la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. Sin embargo, cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, actuamos guiados o dejándonos llevar por el coraje, por el rencor y todo eso. Yo me he arrepentido y le he pedido perdón a Dios por eso, porque yo sé que eso condena, que eso mata, que eso enferma, que eso trae a tu vida maldición, trae muchas cosas, enfermedades, pobreza, fracasos, y la verdad, una vida así no es una vida agradable para nadie. Cuando estoy en el retiro, yo había ido ya al encuentro, yo había ido a un encuentro de un día, y yo ahí me hicieron una liberación, y yo sentí que solté todo. Yo dije, ya, gloria a Dios, ya estoy libre. Yo decía, pues me siento bien, ¿no? Ya saqué todo. Pues resulta que no, hermanos, muchas veces, humanamente, tratamos de vivir nuestra vida, de querer agradar a Dios y todo, pero hay cosas que no podemos ver dentro de nosotros que existen. Nosotros mismos nos engañamos, nos hacemos creer que estamos libres, pero yo no estaba libre. Hasta este sábado yo me di cuenta cuando el apóstol da una prédica sobre el tema era necesito un padre. Al leer el título así en la pantalla, y cuando lo leí yo sentí que mi corazón se me hubiera hecho bolitas, como si se me hubiera hecho chiquito así, y yo dije, ay Señor, ¿por qué siento esto? Si yo ya superé el tema del abandono, del rechazo, pero no. A medida que la palabra se nos va dando, el Señor empezó a ministrar mi vida, y cuando el apóstol nos hace hacer un ejercicio de imaginación y nos dice, cierra tus ojos y mira a un niño, ponle la edad que tú quieras. Yo le puse 2 años a ese niño. Cuando yo empiezo a mirar al niño, lo miramos a lo lejos, y él nos iba diciendo, acércate más, míralo más de cerca. Y yo me fui acercando a él, y ya cuando nos dice, míralo de cerca, y pues yo hasta, como era pequeño, yo en mi imaginación hasta me inclino para verle su carita, y me dice, ese es tu padre. Cuando me dice, y si está llorando, mira cómo llora. Yo sentí en ese momento mucho dolor, y entonces el predicador empieza a decir, llora porque su vida no ha sido fácil, llora por tantas cosas
digo, al mirar yo a mi padre en este momento así, el Señor hizo muchas cosas dentro de mí. Le empiezo a pedir perdón al Señor primeramente y a mi padre que ya no vive, porque ahí pude entender que a veces, que juzgamos sin tener el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera en mi mente, en todos los años de mi vida, yo me había puesto a pensar por qué mi padre había actuado así. Yo solamente me dediqué a odiarlo, pero nunca me puse a pensar por qué, de dónde venía eso. Pues él también, como yo, había sufrido de pequeñito, porque tampoco le dieron amor, porque tampoco lo supieron formar en un matrimonio, pues como debe de ser, con amor, con ternura, cuidando todo su desarrollo, tanto emocional como físico. Él tampoco creció así, y lo que él hizo fue repetir ese patrón de conducta cuando él se convirtió en padre. Pero esa es una cadena, una maldición generacional que viene ahora sí que de generación en generación. Cuando yo hago esto de arrepentimiento y de pedir perdón, yo siento como Dios me hace libre. El Espíritu Santo me tomó y me liberó totalmente. Yo antes decía que me hubiera gustado ver a mi padre vivo y poderlo amar después de perdonarlo. Pero estaba engañada, hermanos, porque cuando yo hice ese ejercicio, el Espíritu Santo me revelaba que aunque yo lo hubiera tenido vivo, no lo iba a poder amar, porque en mí todavía había raíz de rencor por ese rechazo. Y ahora yo me siento libre para la gloria de Dios. Yo sé y puedo decirlo confiadamente que si Él estuviera vivo, ahora sí lo podría amar, porque lo he perdonado, porque no solo porque yo lo he perdonado, porque el Espíritu Santo me hizo libre, sacó todo el rencor, toda raíz de amargura, de dolor que yo sentía por eso. Y sí, sufrí mucho, saber que mi padre también sufrió y que solamente era una conducta o algo que él había recibido y que no supo, porque él no tuvo la oportunidad de conocer a Cristo. Él no supo manejar eso y por eso repitió su cadena generacional, su maldición generacional no se cortó, y por eso él repitió eso en nuestras vidas. Pero gracias al Señor que Él es bueno y hizo más bien, Él puede todo, Él hizo eso en mí. Por eso les digo que siempre como Samuel hay que decir, heme aquí, con un corazón dispuesto. Le doy la honra y la gloria a Dios, hermano.